Gobierno digital con la licenciada Luzmila Castro. Correcto, licenciada, todo suyo. Muy amable, gracias. Bueno, explicarles un poquito acerca de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver lo que es el tema de gestión pública y gobierno digital. Este último ha estado trabajándose de manera muy ardua, inclusive dentro de estos últimos años en gestiones tanto en entidades corporativas privadas y públicas, por el simple hecho, obviamente, del trabajo remoto y también de la pandemia. En la gestión pública lo que vamos a considerar son conceptos de políticas, políticas públicas, el desarrollo de las políticas públicas en nuestro país, en Perú, la relación entre el gobierno, la administración y la gestión pública, política general de gobierno, sistemas administrativos, entre otros. Y en cuanto al gobierno digital, vamos a considerar la definición misma de gobierno digital, qué se entiende por gobierno digital, cuáles son los objetivos en sí de un gobierno digital, cuáles son las líneas de acción del gobierno digital, qué técnicas o políticas tecnológicas o digitales de gobierno son las más comunes, el portal ciudadano que es el que más se utiliza y las ventajas del gobierno digital. Para dar inicio, primero veremos qué son las políticas. ¿Qué entendemos por políticas? Se determina como una expresión de propósito general, en este caso de Estado, ¿no? O un estado de deseo de cosas. Se usa para referirse a un programa. Por lo general, siempre se ha determinado que la política es la organización de las acciones. Una serie de actividades más o menos relacionadas, así es, y sus consecuencias. ¿Y qué serán las políticas públicas? Son aquellas desarrolladas con cuerpos oficiales y gubernamentales, es decir, aquellas que se desarrollan dentro de entidades públicas. Son una acción intencional por o para los gobiernos. Involucran la decisión de actuar respecto a algún problema particular. Y evidentemente involucra la decisión de actuar por la legislación misma y las políticas que se determinan dentro de una entidad. Incluyen decisiones relacionadas con su implementación y cumplimiento. Al determinarse determinada política, genera siempre un accionar. Deben incluir lo que los gobiernos dicen que harán, lo que hacen realmente y lo que deciden no hacer. Por lo general, cuando se establecen políticas públicas, se hacen en función de la legislación vigente de acuerdo al sector o al tema emergente. Queda planificado o queda establecido, escrito, pero las políticas públicas más allá. Se requiere la ejecución de las mismas determinadas y monitoreo también, es decir, la evaluación. Las políticas públicas se consideran como determinados flujos del régimen político hacia la sociedad. Son concebidas, según Manuel Alcántara, su concepto, como productos del sistema político, como partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado. Si nosotros determinamos las políticas públicas como un determinado flujo del régimen político hacia la sociedad, y es un concepto que generalmente está determinado a que toda gestión pública está orientado en o para el beneficio y accionar de la sociedad, porque son hacia ellos a quienes obviamente van determinadas las mismas. Hablemos ahora acerca del desarrollo de las políticas públicas en Perú. Bueno, el gobierno, por lo general, acá tenemos la relación entre gobierno, administración y gestión pública. El gobierno, por lo general, siempre, sea local, sea regional o sea central, tiene una agenda pública. ¿Por qué le dicen pública? Porque toca a temas y asuntos públicos que competen a comunidades en diferentes sectores en nuestro país, de las diferentes regiones, de las 24 regiones y sectores de salud, energía, educación, etcétera, etcétera. En la agenda pública, nosotros vamos a tener y vamos a considerar los temas que desarrollan dentro de la administración misma. Priorizar. ¿Qué es lo que se tiene que priorizar? Los temas más emergentes, los temas que requieren atención inmediata, no a largo plazo, no con una planificación, sino temas que requieran ser atendidos que anteriormente no se pudo desarrollar, porque de repente tal o cual gestión no la pudo hacer, sobre ello trabajar. Planificar brevemente, se pueden hacer planes en tres, se pueden hacer planes para largo plazo, para corto plazo y también para un plazo mediano, un plazo corto y mucho menos que permita que se puedan ejecutar las actividades, obviamente, determinadas dentro de las gestiones. La política pública. Aquí es donde se trabajan las políticas públicas en función de las determinaciones que obviamente den los funcionarios,
de la mano de los sistemas de administración en función de la legislación que tengamos. Y los cursos de acción en la ejecución de las mismas. Es decir, vamos a poner en ejercicio lo que estamos determinando. Jerarquía de políticas, las políticas de Estado. Aquí tenemos tres: el Acuerdo Nacional, los objetivos a largo plazo, ese plan, las políticas nacionales de gobierno. Ya estamos yendo a inclusive tocar temas, en este caso, que competen más al interior de nuestro país, regiones, distritos, provincias, prioridades del gobierno, a mediano plazo, multisectoriales, sectoriales, contribuyen al cumplimiento de las políticas de Estado. Las prioridades del gobierno siempre, por lo general, son temas de mayor emergencia. En este momento, generalmente, es tanto el tema de salud, que si bien es cierto, está aplacado por la rápida acción y actividad en el tema de la vacunación, también es cierto de que las condiciones sanitarias y las condiciones de salud todavía no son normales. Asimismo, la reactivación de la actividad económica, algo que está en diferentes etapas y todavía no llega a aperturarse de la manera como debería, por las discrepancias que existen, obviamente, y muchos intereses, inclusive políticos, podría decirse, dentro del mismo. Entonces, cuando se toca los temas o prioridades del gobierno, siempre se tiene que ver los temas emergentes porque son los que están generando mayor crisis y a la larga le va a generar mayor inversión, gasto o pérdidas en el presupuesto al mismo gobierno central. Para ello, obviamente, tiene que ejecutarse planes, programas, proyectos y actividades. Esto se trabaja de la mano con todos los involucrados dentro de lo que es, en este caso, el Ejecutivo, que venía a ser casi la mayoría de las carteras o todos los ministerios, porque están representando diversos sectores, obviamente, del país. Las políticas generales de gobierno. Según el decreto supremo, ¿no?, determinado por la presidencia del Consejo de Ministros, número 056 del 2018, se determina obviamente cuál es el tema del desarrollo, orientar el desarrollo y actualización de las políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales, y se encuentra en concordancia con las políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la propuesta de imagen de futuro del Perú para el año 2030. Entonces ya se encuentra trazado un lineamiento en cuanto a políticas de gestión para poder generar desarrollo, obviamente, en las determinadas zonas que generan o que se consideran parte de el tema de agenda prioritaria, ¿no?, temas emergentes para el gobierno central. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro que nos puede explicar alcances, son los principales lineamientos, o tenemos alcances de la política general del gobierno al año, ¿no?, que son de ampliación, de aplicación inmediata en toda entidad pública. Y eso es lo que se ha venido trabajando, si hemos podido apreciar hace aproximadamente 2 o 3 años, en los últimos años. Primero, se consideran 5 ítems: la integridad y la lucha contra la corrupción. Debido a la cantidad y a la gran demanda, y casi todos los programas hemos visto escándalos tras escándalos en el tema acerca de la lucha anticorrupción en todo sentido, de parte de funcionarios que han tenido en sus manos y han estado a cargo de puestos que son obviamente representación de las comunidades. Ha habido demasiadas irregularidades, entonces se ha tenido que determinar un lineamiento central y frontal, que es la integridad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad, el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población, algo que todavía no alcanzan muchos sectores de nuestra población, la descentralización efectiva para el desarrollo. Es que todo se encuentra todavía centralizado en Lima. En cuanto a la integridad y lucha contra la corrupción, combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas. ¿Qué permite esto? Asegurar la transparencia en entidades gubernamentales. Hay un descrédito de la población y también, obviamente, de los medios de comunicación hacia las entidades públicas, eso lo sabemos, y es más, hacia los funcionarios. Por eso es que se necesita trabajar fuertemente estos lineamientos para poder conseguir nuevamente recobrar la confianza en la población y ver que las entidades públicas representan a sus intereses. El fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.
buscar construir consensos políticos y sociales. Es difícil, sí, porque cuando uno es gobierno va representado por un partido político determinado. Entonces, si los otros partidos políticos tienen tal vez puntos de vista distintos, pero por el tema de la gobernabilidad y el bien del país, si todo es en función del bienestar de la población, es necesario hacer los consensos y dejar a un lado los individualismos, fortalecer capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas. ¿Cómo podría ser en este caso? ¿No? Los consensos a través, obviamente, de leyes, a través de pactos que se puedan dar dentro del Congreso de la República y otras entidades, obviamente, que permiten que esta relación sea más un matrimonio y no un divorcio. El crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Sabemos que el crecimiento económico en nuestro país va a depender mucho de las inversiones, tanto públicas como privadas. Correcto, es algo que no se puede limitar, porque somos un país en vías de desarrollo, no tercermundista, y una de las grandes producciones que tiene el Perú, ¿no? Para las cuales, y que obviamente por las cuales destaca no solamente es la producción de pesca, sino la minería. Somos un país evidentemente minero. En los tiempos en los que se podía obviamente exportar y en las actividades obviamente normales, permitía obviamente ver la mayor cantidad, o en este caso de regalías. Sin embargo, debido al límite, al límite limitativo de las operaciones actualmente, porque no todas están operando, genera un poco de retraso en esta contribución, pero no es ajeno al crecimiento. La inversión privada es importante, pero la inversión privada solamente se puede dar cuando hay confianza. Y para que haya confianza en un sistema, es necesario que esto de acá no sea tan creciente, porque nadie puede invertir donde hay corrupción, donde hay inestabilidad. Eso es algo que es clarísimo, ¿no? Entonces, justamente por eso que se trazan estos lineamientos. Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, reducir la pobreza y la pobreza extrema. La pobreza extrema y la pobreza solamente se reduce con la generación de puestos de trabajo, con la inversión privada, con el emprendimiento, nada limitativo, nada que pueda cerrar, ningún modelo económico que pueda cerrarte, en este caso, las inversiones, porque lo único que va a generar es retraso y mayor necesidad y crisis. Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios en la propiedad, obviamente en la prevención. La mayoría, por lo general, de los gobiernos, siempre para poder recabar más, en este caso ingresos, lo que busca es generar más impuestos. Pero veamos a quiénes se los estamos cobrando y la capacidad que tengan ellos de poder, en este caso, pagarlos, ¿no? Fomentar la competitividad y la generación de empleo. Claro, la competitividad en la medida de que tú permitas al emprendedor y a todos los que se encuentran en diferentes niveles, en este caso de generación de empresa dentro del mercado, que puedan, por ejemplo, tener las mismas herramientas para competir. Y esto va a determinar mucho la apertura, en este caso, de las condiciones que tú le das a los emprendedores en el mercado, de sus productos o servicios y también de los impuestos que le vas a cobrar. ¿Ok? Desarrollo social y bienestar de la población. Un elemento crece y el otro también. Si hay crecimiento económico a través de la generación de empleo, a través de la inversión privada y también pública, entonces eso va a permitir también que se pueda generar mayores servicios y consumo. Reducir anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses. Brindar servicios, por ejemplo, de salud de calidad y con enfoque territorial. Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes. Aumentar la cobertura de servicios de agua y saneamiento. Mejorar la seguridad ciudadana, promover la igualdad y la no discriminación. Para poder aumentar la cobertura de servicios de agua y saneamiento, se necesitan mayores obras de infraestructura en las zonas en donde no se encuentren estos servicios. Y para eso se requiere inversión pública. Si queremos brindar servicios de calidad y con enfoque territorial, necesitamos mayor capacitación a quienes están integrándose en el área académica y docente, sea nivel básico, primario, secundario, superior. Evaluaciones constantes, pero también tener las herramientas para que puedan ser cada día mejores profesionales. Correcto. Muy bien. ¿De qué forma podemos reducir la anemia infantil en niños y niñas de 35 meses? Sabiendo, obviamente, que tenemos una alta desnutrición en niños todavía en estos años, en este siglo,
Muy sencillo, a través de programas, en este caso de implementación, no solamente del comedor popular, sino también estamos hablando acerca en este caso, programas que puedan permitir acceder no solamente a una adecuada nutrición, alimentación, pero sobre todo generación de puestos de trabajo que les permitan a ellos poder solventar sus recursos básicos. Con ello, inmediatamente la cadena va creciendo. No estamos hablando acerca también de la inversión privada y pública. Todo ello va de la mano, en este caso, con el lineamiento de las políticas públicas. Es como se tracen las políticas públicas, considerando estos lineamientos, generaremos obviamente un mayor bienestar para la ciudadanía. La descentralización efectiva para el desarrollo, institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. Evitar la centralización de las actividades solamente en una zona y permitir, en este caso, que puedan desarrollarse en diferentes regiones del país. Promover alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. ¿Correcto? Ese es uno de los cuantos o tantos lineamientos que se espera o se esperó alcanzar para este año. Asumimos que muchos de ellos no se han logrado porque se está en el trabajo arduo de ellos. Le toca a quien es el gobierno, en este caso de turno, o ejerce en este caso la autoridad del poder, trabajar estos lineamientos. ¿Okay? La política nacional de modernización de la gestión pública para el año 2021. Bueno, los pilares de la política nacional de modernización de la gestión pública siempre se han considerado sobre 5 pilares centrales y 5 ejes transversales. El gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Dentro de lo que vienen a ser los pilares centrales, vamos a considerar las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, y luego consideraremos los presupuestos para los resultados, la gestión de procesos, simplificación administrativa, la organización institucional. El cuarto pilar, un servicio civil meritocrático. Y el quinto pilar, el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, que por lo general la mayoría de los ciudadanos tenemos acceso ya a este último. Para el primer pilar, esto se aplica por igual a todas las entidades del Estado, ¿no? Sean gobiernos regionales, locales, ministerios, organismos públicos. Aquí, por ejemplo, en cuanto a las políticas públicas nacionales, vamos a considerar integrar y dar coherencia a toda acción del Estado al servicio del ciudadano, debiéndose reflejar los objetivos de los planes sectoriales, planes de desarrollo concertado y los planes estratégicos. Toda entidad pública siempre trabaja su plan estratégico. Luego, en cuanto a lo que es el desarrollo concertado, aquí lo que se busca, ¿no?, es una propuesta de desarrollo acordada por actores claves de la región para orientar el proceso de desarrollo. ¿Qué se busca acá? Reunir a los agentes, en este caso yo digo agentes, al ministro y a los gobernadores regionales, dependiendo de representantes de una región, para ver qué es lo más adecuado para el desarrollo de la misma. Y es que solamente los que viven en esa zona, en esa región, saben cuáles son los problemas emergentes sobre los cuales tienen que trabajarse y poder dar una respuesta rápida. Hay un plan estratégico institucional, pero el acercamiento y las reuniones siempre tienen que ser obviamente fructíferas. Y luego, articulados entre sí, tenemos el plan operativo institucional y con los planes de otras entidades, a través de políticas públicas nacionales, se pone a ejecutar estas políticas determinadas. Articulación de políticas y planes. El Estado, el gobierno, el territorio y la entidad pública. Dentro del Estado tenemos el Acuerdo Nacional y ahí están las políticas de Estado. Hay una concertación a través del Foro del Acuerdo Nacional, una visión concertada, el CEPLAN, la presidencia del Consejo de Ministros, que ellos tienen ya un plan estratégico y finalmente es aprobado por el PCM o el Consejo de Ministros. En cuanto a lo que es el territorio y gobierno, aquí tenemos políticas nacionales, multisectoriales, sectoriales, regionales, determinadas por el gobierno regional, políticas locales y provinciales, en este caso determinadas por los municipios o alcaldías distritales, y todos ellos trabajan dentro de un plan estratégico sectorial o multianual, que es el PSC, y el plan estratégico multisectorial, que es el P. Aquí vamos a trabajar otros planes de desarrollo regionales concertados, y sobre ellos trabajaremos otro plan de desarrollo local concertado,
en función de la provincia, y luego otro plan de desarrollo local concertado del distrito, para finalmente, en este caso, poder determinar el plan estratégico institucional, que es el PI, y el plan operativo institucional, la política institucional de la entidad pública. Tras reuniones, acuerdos, la idea no es que quede plasmado en un papel, sino es que se ejecute. Aquí tenemos la articulación de las políticas públicas del Perú. Según el artículo 4 de la ley 29158, podemos decir que las políticas nacionales y sectoriales son de cumplimiento obligatorio de entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno. Tenemos la política nacional, regional y local. Gobierno, ¿no? Región, distrito. ¿No? Relación biunívoca. La retroalimentación de su aplicación debe ser de utilidad para las reacciones de gobierno y para la formulación de las políticas nacionales y sectoriales según lo refiere el artículo 49. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, para explicarles un poquito, articulación institucional, sectorial de las políticas públicas en el Perú. Bueno, entre las políticas y planes nacionales, además de su incorporación en los niveles regionales y locales. Aquí tenemos un alineamiento estratégico en donde vamos a considerar objetivos generales y específicos. Las políticas nacionales, regionales, los planes que se trazan a nivel nacional, regional y local, los programas, ¿no? A través, obviamente, de políticas nacionales, regionales y locales. Los proyectos nacionales, regionales y locales. Las políticas se determinan a través, obviamente, de un plan estratégico. Los programas es lo que se va a ejecutar. Tanto programas como proyectos ya vienen a hacer el trabajo de campo que van a desarrollar, en este caso, representantes, gobernadores regionales, alcaldes, para poder hacer efectivo las políticas que se han determinado en beneficio de la agenda prioritaria o los temas prioritarios que se requiere atender dentro de la zona. ¿Okay? Sistemas administrativos. La gestión pública y los sistemas funcionales. Hay 4 elementos que se deben de considerar dentro de la gestión pública. Decidir, implementar, habilitar y entregar. Decido a través de un plan, lo implemento a través de un sistema, lo habilito de manera operativa y lo entrego a los ciudadanos, que son generalmente los que vamos a beneficiarnos en este caso de estos sistemas. En la habilitación se encuentran los sistemas administrativos y en la parte operativa, quien sería entregar el sistema funcional. El sistema o sistemas del Estado peruano, ya para hablar acerca de los sistemas administrativos, son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las actividades de la administración pública, que requieren ser realizados por todas o varias entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno, de acuerdo a la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo número 29158. Existen 2 tipos de sistemas dentro del Estado peruano, aquellos que son funcionales y administrativos, como vimos en el cuadro anterior. Los funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, porque es lo que recibimos, ¿no? Que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo es el responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales. En cambio, el sistema administrativo tiene por finalidad regular la utilización de estos recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia del mismo, ¿no?, en su uso. Estos sistemas de aplicación nacional están relacionados con funciones de administración interna y además establece la utilización eficiente de medios y recursos materiales, económicos, presupuestarios y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública. ¿Qué serán los entes rectores? Estos sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnica normativa a nivel nacional. Dicta normas, establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y sus disposiciones complementarias. ¿Y qué podemos decir acerca de los sistemas administrativos? ¿Cuáles serán? Tenemos algunos que podemos mencionar que son, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, que obviamente se encuentra aquí, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros Servir, el abastecimiento, el MEF, el OPSE,
el presupuesto público, el MEF, el DNPP, la tesorería también que se encuentra en el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el endeudamiento público, también se encuentra en el Ministerio de Economía con el DENEP, la contabilidad pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, es otro sistema administrativo, como mencionándoles, el de inversión pública, que se encuentra también en el MEF, llamado DGPM, el de planeamiento estratégico, que está en la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el plan, la Defensa Judicial del Estado, que es el MINJUS, el Ministerio de Justicia, que es el CNDJE, el control, que es la Contraloría, y la modernización de la gestión pública, que está en la Presidencia del Consejo de Ministros, llamado SGP. Eso es uno de los tantos sistemas administrativos, obviamente, que hay en algunas, obviamente, de las entidades públicas que nos representan. Desarrollo de las capacidades para la gestión pública. ¿Cómo tenemos que desarrollar capacidades dentro de la gestión pública? Bien, ¿qué debemos de considerar? Primero, considerar un marco normativo de ley, ¿no? Leyes basadas, en este caso, ley de base de descentralización, política de modernización, hacer un pequeño diagnóstico, reorientación del desarrollo de capacidades. Aquí se ve capacidad institucional fortalecida, que requieren las personas, infraestructura de soportes, procesos de transparencia, y un esquema de implementación. Y un eje de intervención y desarrollo de personas. Para el primer punto, vamos a considerar muchas leyes realmente que aparecen en función de lo que es el desarrollo de capacidades para lo que viene a ser la gestión pública. La ley 29158 es la orgánica del Poder Ejecutivo, la 27658, que es el marco de la modernización de la gestión de Estado, la 27783, la de la ley de bases de descentralización, la ley 30057, ley de servicio civil, el decreto supremo número 027-2007 de la PCM, que define y establece las políticas nacionales obligatorias al cumplimiento para entidades de gobierno nacional, el decreto supremo número 021-2004 de la PCM también, que refrenda el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, el decreto supremo número 004-2010 de la PCM, que aprueba el Plan Nacional para el Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno para los gobiernos regionales y locales de 2012. Y luego tenemos el decreto supremo número 040-2014 de la PCM, que aprueba el reglamento general de la ley número 30057, ley de servicio civil. El proceso de descentralización que emprendió el país a partir de 2002 obviamente ha tenido serias dificultades, ¿no? Especialmente referidos al proceso de fortalecimiento de capacidades. Las competencias y funciones dicen que a ser transferidas no fueron evaluadas ni costeadas, por lo que se ha dado o se dio la transferencia, obviamente, sin considerar la idoneidad del diseño de dichas competencias y funciones, la necesidad que representaban y el costo que significaría para los gobiernos nacionales asumirlas. La transferencia de competencias y funciones no se dio sobre la base de una certificación de capacidades. Las actividades en el marco del desarrollo de capacidades no han estado organizadas con un objetivo común, por eso que se tiene que trazar obviamente políticas públicas, la falta de claridad en la normativa, la ausencia de protocolos y la escasez de políticas efectivas para el manejo de recursos humanos dificultan las labores de los funcionarios públicos para cumplir sus funciones. Aquí otro diagnóstico, cuando la descentralización, por ejemplo, es evaluada desde la perspectiva de procesos pares en el mundo, se presentan pues los siguientes desafíos. Primero, proceso de centralización, adecuar el régimen fiscal de transferencia, aumentar habilidades y capacidades a nivel subnacional, reforzar mecanismos de coordinación vertical y horizontal. ¿Esto dónde? Dentro de entidades públicas, otorgar papeles centrales a las regiones para la provisión de servicios. En cuanto a políticas sectoriales, diversificar la canasta exportadora, no solamente exportar un solo rubro, generar valor en base a la innovación. Política urbana y rural, compete esto generalmente a gobiernos locales, es decir, alcaldes, adaptar políticas públicas a las realidades territoriales, empoderar a los gobiernos regionales en la coordinación de políticas públicas. Bueno, coordinación de gobierno regional con alcaldías y municipios, políticas urbanas y rurales, diversificar canasta exportadora, generar valor en base a la innovación. En cuanto al diagnóstico 3, cuando se comienza a mirar el desarrollo de capacidades a nivel de pilar de personas, ¿qué se puede identificar?
Bueno, de acuerdo al diagnóstico de conocimiento de CEBRI, el 70%, por ejemplo, de los servidores públicos censados se encontraban concentrados en el gobierno subnacional. Servir cuando hizo la encuesta determinó que habían brechas de capacidades homogéneas distribuidas en el territorio. Quiere decir que no estaban capacitados los servidores públicos, mejor dicho, los trabajadores de entidades públicas. Se evidencia que los sistemas administrativos que permiten acceder a recursos financieros, inversiones y presupuestos presentan menores brechas de capacidades. Se evidencia también que las entidades públicas en general tienen deficiencias para el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico en entidades públicas siempre es determinado por la gerencia de finanzas, la gerencia de planeamiento estratégico y la gerencia general, de la cual participan solamente los ejecutivos de alto rango. Se le explica ese planeamiento estratégico a los trabajadores, los servidores públicos, se les pide que conozcan, deberían conocerlo. Según el Decreto Supremo 040-2014 del PCM, que aprueba el reglamento de la ley deroga el Plan Nacional para el Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública y buen gobierno de los gobiernos regionales y locales. A partir de ahí, obviamente, pueden participar de manera mucho más activa y planificada, tanto gobierno regional como alcaldía, en la ejecución de políticas públicas. Esto implica que el Plan Nacional debe tener un eje prioritario en el desarrollo de capacidades de las personas. El desarrollo y demanda de información que requiere la modernización de los sistemas administrativos del Estado genera la constante necesidad de renovar conocimiento en personas, y a su vez un empleo más intensivo de tecnologías de información para acceder y brindar servicios oportunos. Es decir, generar o implementar mayores sistemas de información tecnológica dentro de entidades públicas. La demanda de los usuarios y el uso cada vez mayor de las TICs, que es las técnicas de información y comunicación, obliga a rediseñar los procesos internos de las instituciones. Sabemos que la mayoría de entidades públicas por lo general siempre manejan sus sistemas tradicionales, pero es necesario el cambio, ¿no? Y el marco en el que se desenvuelve, incidiendo en la necesidad de una mayor simplificación administrativa. Se ahorra también tiempo y se ahorra costos. Reorientación del desarrollo de capacidades. Ante el diagnóstico presentado se requiere repensar el desarrollo, ¿no?, de capacidades bajo una lógica de intervención secuencial y ordenada, que cuando menos involucre el desarrollo de las personas. ¿De qué forma se puede dar dentro de una entidad pública? A través de la capacitación, no solamente la remuneración y el tipo de trabajo o función que tengan. La transparencia, simplificación administrativa y participación ciudadana. Haga hincapié, permita que los sectores o comunidades que quieren formar parte de su institución o que tienen algún tipo de solicitud, reclamo o sugerencia, sea parte de la misma. Eso se llama participación ciudadana. Está contemplado obviamente en la Constitución y también lo permite en este caso el Congreso de la República. Mecanismos y espacios para la articulación intergubernamental. Debemos trabajar. En realidad el eje no debería ser vertical, debería ser horizontal. Gobierno nacional, gobierno regional y municipio. Uso sistemático de las TICs para un mejor servicio ciudadano. Las técnicas de información y comunicación, los portales, todo sistema digital es necesario y permite agilizar los procesos, ahorrar tiempos para poder, en este caso, resolver las quejas o las inquietudes de quienes requieren algún tipo de información. El esquema de implementación. El desarrollo de capacidades requiere una intervención secuencial y ordenada. Lo que buscamos es lograr que se constituyan las palancas de cambio que permitan generar cambios en estabilidad, adaptabilidad y rendimiento de instituciones públicas. El insumo principal para lograr estos cambios está vinculado a contar con la disponibilidad de recursos suficientes y adecuados. Personas, infraestructura y financieros. Significa inversión, significa presupuesto. Si yo tengo el presupuesto determinado para poder hacer estos cambios y poder implementar los sistemas administrativos, tecnológicos de información, como software nuevos, que vienen a ser parte de las TIC, las técnicas de información y tecnologías de información y comunicación, eso va a ser posible. Voy a poder también contratar personal que capacite, que haga el trabajo y mejorar, ¿por qué no?, la infraestructura, en este caso de la entidad. Esta intervención secuencial y ordenada pasa por cerrar en un primer momento las brechas de capacidades en las personas, ¿correcto? El desarrollo de capacidades para gobiernos subnacionales. Los principales problemas que afectan la capacitación, la evaluación de los servidores, diagnósticos de conocimientos, una hoja de ruta para la gestión de la capacitación. Los principales problemas que afectan a la capacitación, ¿cuáles serán?
que la mayoría de las entidades no se organiza a través de un plan estratégico. Débil vinculación de la capacitación con los objetivos estratégicos de la entidad. ¿Por qué? Porque tal vez su posición dentro de la institución no es estable o permanente, lo que obviamente le genera menos interés en poder, en este caso, trabajar en función de un objetivo o de un plan. Los recursos para capacitación no responden a las reales necesidades de la entidad. Dicho sea de paso, la inversión, mejor dicho, el capital para el que usted, o con el que usted cuenta, de repente no está, se está invirtiendo en algo que no es realmente necesario para la entidad. La capacitación responde a iniciativas aisladas y no a necesidades estratégicas. Y punto número 4, asimetría de información entre demanda y oferta. La capacitación se contrata generalmente el último trimestre del año y se financia con aquellos recursos que hasta entonces la entidad no pudo gastar. Así, por lo general, la mayoría de entidades públicas hace eso. 3, 4, 5 meses últimos del año están contratando porque es un presupuesto que tienen que rendir y que no lo utilizaron y utilizan ese dinero para poder contratar personal. ¿Y no hubiera sido mejor realmente invertirlo en el transcurso del año en algo que genere mayor eficiencia a tus sistemas de trabajo, producción? Con un informe de justificación podría en este caso generarse, en este caso, la orden de servicio. Sin planeamiento y sin recursos aún, o con estos, la capacitación termina siendo discrecional. Acá, la oferta brinda servicios que no necesariamente responden a la demanda. Adicionalmente, dichos servicios son de características heterogéneas. Ambas tienen que ser homogéneas. Evaluación de servidores, diagnósticos de conocimientos. ¿Qué es un diagnóstico de conocimiento? Bueno, una herramienta para mejorar las estrategias de capacitación de las personas al servicio de Estado, que realiza obviamente en este caso Servir, por ejemplo, en alianza con el ente rector de un sistema funcional, administrativo o sectorial. Comprende la realización, en este caso, un censo a los servidores del sistema y la posterior evaluación a través de una prueba en línea. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, conocer las características sociodemográficas, así como las brechas de conocimiento de los servidores de un sistema. Desarrollar las características sociodemográficas, ¿ok? Desarrollar capacitación estratégica a partir de las reales necesidades de los servidores, logrando mayor eficiencia en uso de los recursos asignados. Porque en función de los resultados, uno se preocupa si es que está haciendo carrera dentro de una entidad pública. Diagnóstico de conocimientos, por ejemplo, de inversión pública para el 2009, censados 3.550, evaluados 2.300, 2.237, ¿no? ¿Correcto? Y vamos viendo aquí un cuadro, ¿no? En donde vemos la cantidad de personas que han sido censadas y evaluadas en función de determinados sistemas administrativos, ¿correcto? Pero lo que más logra, lo que más preocupa, es el desconocimiento probablemente de ciertos temas que les compete dentro de su propia entidad. La fase de evaluación. Los colaboradores participan de manera voluntaria en una prueba compuesta por preguntas referidas a conceptos directamente vinculados a sus funciones. Siempre existe el temor de no querer ser evaluado en una entidad, en todas las entidades, pero es parte del proceso de continuidad de tu gestión, obviamente, de trabajo. Los resultados permiten medir brechas de conocimientos que serán atendidas por un ente rector de cada sistema, a través del desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de capacidades y un plan de capacitación de los servidores. Rangos de evaluación, de 0 a 50, de 51 a 70, 71 a 85%, 86 a 100%. Asimismo, resultados generales. Los 3 sistemas administrativos con mayor porcentaje de colaboradores que obtuvieron resultados en el rango superior al 71% de respuestas correctas son abastecimiento, presupuesto público y gestión de recursos humanos. Dentro de la entidad se evaluaron a estas áreas y obviamente son los que tenían mayor conocimiento. ¿Por qué será? Porque son los más operativos. Resultados totales, gestión de recursos humanos, inversión pública, presupuesto público, planeamiento estratégico 2014. Vamos viendo. Modernización de la gestión pública, abastecimiento, contabilidad y Sistema Nacional de Desarrollo de Inclusión Social. Aquí los resultados de una evaluación según zona geográfica, ¿no? Unos cuadros estadísticos. En 6 de los
7 sistemas administrativos evaluados tenían presente el mayor número de servidores que obtuvieron resultados mayores al 71% de respuestas correctas con la evaluación de conocimientos. ¿Y qué habrá pasado en provincia? Veamos. Resultados de evaluación según zona geográfica. Correcto. Podemos decir, entonces, en cuanto a las evaluaciones que se puedan dar en función de las entidades públicas, que el conocimiento que puedan tener del mismo son por las funciones que desarrollan. Sin embargo, la capacitación constante en temas que competen al desarrollo y al fortalecimiento de sus habilidades va a depender mucho de cada uno de los servidores, ¿no? Lo que se invita siempre a la constante capacitación para que puedan adquirir mayores conocimientos, que le permita, en este caso, ser más competitivo en el lugar en el cual se encuentre desenvolviéndose. La hoja de ruta para la gestión de la capacitación y también ser partícipe, en este caso, de las políticas públicas y del trabajo del sistema operativo que desarrollan los funcionarios de alto nivel. Un ciclo, por ejemplo, de proyecto de desarrollo de capacidades. Aquí nosotros podemos apreciar, por ejemplo, el diagnóstico de conocimiento, la revisión de los perfiles de los puestos, ¿no? El diagnóstico de conocimientos, identificación de brechas, entes rectores, entidades, planes de capacitación, planes de desarrollo de personas y también estrategia de capacitación. ¿Por qué hay que revisar el puesto o los perfiles de los puestos? Para saber si es que realmente las funciones que se encuentran desarrollando son las que requiere la institución. Es algo que es algo y una notación que se puede hacer que los servidores que se encuentran desarrollando una determinada función en una entidad pública deben tener pleno conocimiento de la naturaleza del mismo, del puesto. Es imposible concebir que alguien podría desarrollar una función con determinadas tareas que desconoce. Por ello es muy importante tener conocimiento, obviamente, o experiencia en el sector público. El ciclo de proyecto de desarrollo de capacidades, ¿no? Con entes rectores, en una fase previa, ¿no? La misma que la revisión, en este caso, de insumos, construcción de instrumentos de identificación de brechas. Aquí vamos a hacer la revisión de perfiles de puesto, identificación de brechas, diseño y desarrollo de cursos. Si yo veo que, por ejemplo, existe una brecha, el conocimiento de temas, bueno, a capacitarnos, ¿no? Programas de formación. Para la fase 1, el planeamiento de capacitaciones. Generalmente siempre hacen cuando una persona entra a trabajar en ente público en el tema de la inducción. No es suficiente. Ente rector que define su plan de capacitación para los operadores del sistema administrativo. Ente rector coordina con las entidades públicas para que incluyan capacitación, ¿no? La fase 2, que es la ejecución de la capacitación. Aquí el ente rector ofrece capacitación a estratégicos operadores. Entidades públicas capacitan a operadores del sistema. Y en la fase 3 tenemos la evaluación de capacitación, evidencia de cierre de brechas, porque después de haberlo ya capacitado, después de obviamente, al momento de la persona cuando ya está capacitada pasa a la parte operativa, y una vez que se encuentra operativo y que ha desarrollado las funciones, obviamente empieza la evaluación. Y hay brechas que se tienen que cerrar porque lo que no conocía ya lo conoce. Es muy difícil cometer errores. Evaluación de la capacitación en 4 niveles. Reacción, aprendizaje, aplicación, impacto. Es base para la certificación de personas, ¿correcto? Y en la certificación de programas de formación laboral, aquí vamos a diseñar el desarrollo de programas y programas certificados, ¿no? Aquí se hace el monitoreo y evaluación de los programas certificados. Base para la gestión, en este caso de franquicias, servir en app. Un ejemplo, ¿no? De ente rector. Gobierno digital. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca del gobierno digital. ¿Correcto? ¿Qué entendemos por gobierno digital? El gobierno digital
es el uso estratégico, se entiende así por el uso estratégico de tecnologías digitales y datos de la administración pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, que van a apoyar para implementar iniciativas y acciones de diseño, de diagramación, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando en este caso el respeto de los derechos de ciudadanos y las personas en general dentro del entorno digital. La estrategia del gobierno digital tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información, TICs y comunicaciones, en el funcionamiento de ¿qué? De las dependencias y entidades de la administración pública, para agilizar ¿qué? Trámites, procesos que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar en este caso la calidad de los servicios gubernamentales, porque la atención de repente física presencial es un poco por no decir tediosa, lenta, y en su caso detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de entidades públicas. Aquí, por ejemplo, tenemos qué es lo que busca el gobierno digital, ¿no? Esto lo quiere trazar: confianza, inteligencia y bienestar, transparencia con el empoderamiento, la inteligencia, la eficiencia, tomar decisiones a partir de datos, diseño de políticas basadas en evidencia, el uso de las técnicas de información, de las tecnologías de información y comunicación, y bienestar. ¿Por qué? Te va a dar un mejor servicio, es más competitivo, tiene valor público, accede a ellos y es misión del gobierno. El gobierno digital, conocido como e-gobierno, ¿no? Que obviamente también en muchas partes se conoce así, es un componente del sistema nacional. ¿Qué es lo que promovemos? ¿Qué es lo que promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal, primordial, de trabajo en las unidades, a través de 7 líneas de acción? La primera, instalación y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica gubernamental. Uso intensivo de redes de intranet para mantener integrada la actividad del sector público en todas las dependencias. La otra línea es promocionar y la promoción y la aplicación de la administración del conocimiento y la colaboración digital a través de sistemas y esquemas tecnológicos para adquirir, organizar, comunicar el conocimiento en sus distintas etapas, tales como que aprendizaje, colaboración, evaluación y toma de decisiones. La mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, que te permite desarrollar, actualizar y consolidar sistemas informáticos en distintas áreas, así como para facilitar la actualización informática de procesos que operan las tareas objetivas y sustantivas de entidades públicas. ¿Cuál es el otro punto? Mayor cobertura de los servicios y trámites electrónicos y servicios del gobierno, para ofrecer que a la ciudadanía la oportunidad de acceder a estos a través de medios electrónicos con rapidez y seguridad. Consolidar el portal ciudadano del gobierno central, ¿no? Por lo general, todas las entidades públicas tienen su portal y su portal de transparencia, el cual se ha convertido en el eslabón para crear cadenas de valor, ¿no? Y en un medio eficiente para la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Con este portal, la ciudadanía puede consultar a través de Internet toda la información que quiere, ¿no? Sobre productos, servicios y trámites. El portal representa a su vez un vínculo de comunicación e interacción entre el gobierno y la ciudadanía, las empresas del sector privado y también público, y entre las distintas instancias gubernamentales, ¿no? ¿Qué más? Ampliación de mecanismos como la e-democracia y participación ciudadana, para continuar aplicando y desarrollando esquemas tecnológicos de planeación, participación, atención a la población, así como espacios en línea que identifiquen y recojan planteamientos, problemas, necesidades, propuestas de la ciudadanía, facilitando su seguimiento mediante sistemas de administración de las relaciones con ciudadanos. Luego, promover políticas de información, promover políticas de comunicación, promover políticas de organización para el gobierno digital, dirigidas a ¿qué? A conformar una red organizacional para definición de planes, rectores y políticas internas en materia de tecnología de la información, que sean congruentes con las metas de innovación gubernamental, y coordinar las tareas para el desarrollo y la consolidación de acciones del gobierno digital en Perú. ¿Cuáles son algunas de las políticas tecnológicas que podemos mencionar, ¿no? Organización de recursos humanos, por ejemplo, de TIC, seguridad de TIC, privacidad y confidencialidad, interoperabilidad y servicios electrónicos gubernamentales, software y sistemas,
adquisiciones, contrataciones y administración de bienes y servicios de TIC, administración estratégica de TIC. Aquí, por ejemplo, tenemos también correos digitales que pueden ser mexicanos, también pueden ser peruanos, de otros países, ¿no? Internet y sitios web gubernamentales. Participación ciudadana, es algo que se ve en casi todos los portales. Administración del conocimiento, presupuestación y financiamiento. Institucionalización de la red del gobierno electrónico de la administración pública. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de gobierno digital, la presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gobierno Digital, dirigir, evaluar y supervisar. Aquí podemos ver el esquema, un comité de gobierno digital, titular de la entidad o su representante, el líder del gobierno digital, el jefe de atención al ciudadano, el jefe de tecnologías de información, el oficial de seguridad de la información y jefe de recursos humanos, como lo mencioné anteriormente, entre las políticas y técnicas de gobierno digital, ¿correcto? Se está aplicando. Asimismo, vamos a hablar del más utilizado, y servicios y el portal ciudadano. A través del portal ciudadano, lo que se puede desarrollar son trámites y consultas en un solo sitio virtual, ¿no? De servicios y recursos informativos más relevantes del gobierno central. Aquí el portal presenta de manera ordenada todos los recursos informativos, servicios y trámites gubernamentales de más alto impacto, ¿no? Clasificados por temas y necesidades del ciudadano. Durante el periodo, por ejemplo, de enero y julio de 2020, se registraron un promedio de más de 40.000 visitas diarias, ¿no? En este portal, el cual reportó un grado de regular satisfacción por parte, de regular, no total, de regular satisfacción por parte de usuarios encuestados a un 66%. ¿Y cuáles serán las ventajas del gobierno electrónico digital? La implementación del gobierno electrónico promete grandes ventajas tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Los beneficios de su implementación pueden ser menor corrupción, por ejemplo, aumento de la transparencia en cuanto a la información, a las gestiones, mejoras en la atención a la población a través de servicios por la rapidez misma de acceder a esos servicios también, ¿no? Ahorro en el gasto público, porque no estoy, eso a través de un sistema, no estoy contratando personales, 15 o 20 personas que puedan atender de manera presencial, es por ahí que hablamos del ahorro. Y la reducción en tiempo y costos en el servicio. Así podemos mencionar, por ejemplo, entre las ventajas tenemos disminución, ¿no? Según lo que nos dice, por ejemplo, Mar Villatoro, la disminución del tiempo en las diferentes operaciones que realizan los ciudadanos. Los beneficios asociados al desarrollar el gobierno electrónico tienen relación con facilitar la conexión entre los ciudadanos, ¿correcto? Y el Estado, el acceso a la información y trámites más expeditos, así como mayor satisfacción derivada de los servicios públicos en línea. Asimismo, es deseable la mejora continua de la gestión pública integral. Tradicionalmente, para el administrado, la prestación de servicios, la obtención de permisos y licencias o el pago mensual, por ejemplo, de servicios públicos, representan un trámite con muchos requisitos o una larga cola que usted a través de un sistema, obviamente, más informático puede, en este caso, acelerarlo. Con la implementación de las posibilidades de Internet que Internet ofrece, se reduce el tiempo para este tipo de operaciones considerablemente. Otra ventaja. Eficiencia y eficacia. Dos de los principios más buscados en la administración pública, pero que pocas veces se materializan, ¿no? La eficacia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Y la eficiencia la define el citado diccionario como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir el efecto determinado. Entonces, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto. Y la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien. Es decir, con la implementación de algo, de las plataformas que permitan brindar servicios electrónicamente, logramos esos dos puntos.
La administración podrá disponer mejor de los recursos que posee, logrando los efectos que pretende dentro de la población. Esto es posible gracias a la naturaleza misma de los medios empleados, que le permiten conocer mejor al ciudadano o administrador y brindar un servicio más acorde a las expectativas del mismo, ¿no? La eficiencia y la eficacia dentro de la administración, obviamente, reduce la burocracia, ¿no? Y esto tiene como producto la transparencia de la información en los actos públicos. Todo acto público por ley debe ser transparente. ¿A qué se refiere acto público? A toda actividad o acción que desarrolle un funcionario y que sea de interés nacional. Dicho sea de paso, todos aquellos que tienen un cargo como funcionarios públicos están obligados, obviamente, a divulgar y a transparentar, obviamente, las actividades que desarrollan, porque la ley lo determina así, ya que ellos están en una función y un cargo que representa, en ese caso, al gobierno. En cuanto, por ejemplo, tenemos la reducción de costos de operación por parte de las dependencias de la administración pública. Es otra ventaja para menos inversión en parte o menos gasto de parte de la administración pública, ¿no? La implementación de nuevos servicios prestados representará una inversión importante para la administración. Sin embargo, una vez introducidos, el costo de operación se reduce. También la administración podrá ahorrar en recursos como en papel y también se ahorra en tiempo. La transparencia en la gestión pública y auditabilidad de la gestión pública. La transparencia en la gestión pública la podemos entender básicamente como un ambiente de confianza y garantía entre los diferentes agentes o entidades que administran la esfera de lo público, donde las responsabilidades, procedimientos y reglas con las cuales cada uno se desempeña se establecen, realizan e informan de manera clara y precisa y abierta a la participación y el control de los ciudadanos. Es importante transparentar la información que se trabaja dentro de entidades públicas, claro que sí, porque compete, más aún si son temas de agenda, prioritarios, emergentes, o que sea generado por un tema de conflicto social. Evidentemente, toda información que se teja a través de reuniones, de consensos, juntas, debe ser publicada, debe ser divulgada, ¿correcto? Y a través de estos sistemas, estos servidores o estas tecnologías de información y comunicación y el gobierno digital, tenemos acceso a la información que trabaja cada una de las entidades públicas, porque la ley lo determina así, pero podemos acceder a esa información de una manera ya mucho más rápida, justamente por la existencia de este mecanismo. Asimismo, el uso del gobierno electrónico apunta a promover la cercanía entre el Estado y los ciudadanos, generando transparencia y eficacia en las actividades de los servidores o servicios públicos. Un medio de hacer transparente el gasto es a través de la licitación, por ejemplo, y publicación de las compras públicas a través de medios como el Internet, por ejemplo. Asimismo, el automatizarse y hacerse público los procesos dentro de la administración pública se aminora, en este caso, el grado de discrecionalidad del funcionario público, lo que genera transparencia dentro de la gestión y mejora la capacidad de controlar de la misma por parte de los ciudadanos. ¿Y por qué se requiere la participación de los ciudadanos siempre dentro de los temas de gestión pública? Porque son ellos los que generalmente hacen la mayor carga de quejas, de reclamos, y son los que más demandan el conocimiento de la misma. Entonces, para generar nuevamente confianza en la población, en las comunidades, para generar nuevamente ese eslabón de confianza, se tiene que obviamente colocar esa información que es de mucha información, obviamente, para los involucrados. Otra ventaja: acceso y flujo de información continua entre ciudadanos y la administración. Las tecnologías de información y comunicación se constituyen en un gran aliado para los sistemas de información pública, dado que además de ser útiles, transforman los procesos mentales de uso y apropiación de la información. Sin Internet sería difícil pensar la interacción entre instituciones públicas y la sociedad civil. La tecnología hace posible esta interacción con alta efectividad y bajo costo. El acceso y flujo de información entre ciudadanos y la administración
Permite, en este caso a los administrados, en primer lugar administradores, acceder a la manera en cómo las decisiones se toman y cómo se ejecutan estas decisiones dentro de la administración incesantemente. Correcto. Acercamiento, otra ventaja más, de la administración pública con el ciudadano, con base a tecnología al servicio de la gente, ¿no? Entonces, el gobierno electrónico es eficaz para crear intercambios, para crear conversaciones con los ciudadanos de manera mucho más fluida, a través de chats, dada su eficiencia en el uso de los recursos, acercando al sector público a los ciudadanos, como nunca antes se había logrado, ¿no? Y generando nuevos espacios virtuales para el diálogo público. Luego, otra ventaja que podemos considerar, afianza la gobernabilidad, fortalece la democracia participativa y representa y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí el gobierno digital electrónico podría, con la nueva prestación de servicios, cambiar la visión parcializada que tienen los ciudadanos de su administración, puesto que en primer término el ciudadano no necesita trasladarse a ninguna dependencia del gobierno, ni hacer colas o gestiones similares, podrá realizar sus trámites desde su propio lugar de acceso al servicio de Internet. O sea, puedes hacer tus trámites online. Yo no tengo que ir hasta tal o cual entidad o local, o podría decir oficina, para hacer mi cola y poder hacer la gestión o los trámites respectivos, que lo puedo hacer online. Es una forma de generarme a mí mayor confort, mayor rapidez en los procesos, y asimismo me va a generar mayor, tal vez, confianza en la información que estoy gestionando, y por qué no decirlo también, va a permitir que los ciudadanos tengan un mejor concepto del trabajo que vienen desempeñando las instituciones y servidores públicos hacia los ciudadanos. Aquí, por ejemplo, para poder explicar la política de gobierno digital. ¿Qué es lo que busca la política de gobierno digital? Potencializa el rol del Estado y diferentes actores de la sociedad, la generación de valor del público o el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué más busca? ¿O cuáles serían, en este caso, los beneficios? Construye sobre lo existente, permitiendo una evolución de las políticas en las entidades. Simplifica la política en dos componentes para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, Estado y sociedad. Cuenta con propósitos claros que permiten orientar la implementación de la política. Luego, tenemos que permite la segmentación de las entidades de acuerdo a sus características para el segmento de la política. Entonces, considerando lo explicado, podemos concluir que el sistema o las políticas de gobierno digital actualmente se aplican en casi todas las instituciones públicas, y uno de los mayores beneficios y ventajas que tiene el gobierno digital es el acceso rápido es la inmediatez. Una de las características que podemos nosotros determinar del gobierno digital es la inmediatez y la rapidez para acceder a la información que nosotros requerimos y que es obviamente de interés nacional. Y no solamente, ¿qué otra característica más podemos encontrar aparte de lo mencionado? ¿No? La agilización en los procesos o trámites vía online, el portal ciudadano, la atención constante que se da al ciudadano en materia del tema de interés que quiera, en este caso, desarrollar con la entidad pública. Y en cuanto a lo que es gestión pública, podemos determinar, correcto, que existen diferentes políticas y mecanismos que deben de ser considerados dentro de la gestión pública en función de un plan estratégico. Asimismo, que las deficiencias o las brechas que hay en cuanto al desconocimiento de ciertos temas en gestión pública se da a través de las capacitaciones, las cuales deben ser determinantes y deben ser desarrolladas,
no solamente por las entidades mismas, sino también por los mismos servidores que se encuentran dentro de ellas y no ser ajenos a los planes, programas o, en este caso, a los planteamientos estratégicos que se desarrollan dentro de la entidad, porque todos forman parte de una institución y obviamente están orientadas hacia un objetivo en común. Dicho todo esto, paso obviamente al desarrollar, en este caso, las preguntas sobre lo que venimos explicando. De todo lo mencionado anteriormente, podemos decir, la gestión pública está definida como, hay que determinar las siguientes, la respuesta, hay que encontrar la respuesta para esta pregunta. La gestión pública está definida como, en el Perú está definida como el conjunto de procesos y acciones que los funcionarios llevan a cabo para administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la que laboran y de ese modo puedan cumplir con las metas institucionales. Según la Secretaría de Gestión Pública, la gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienen el logro de sus fines, objetivos y metas a través de la gestión de políticas, recursos y programas. También sería un concepto de gestión pública. Luego, la letra o la alternativa C nos dice, es una especialidad que consiste en la correcta administración de los recursos del Estado para satisfacer necesidades de ciudadanos e impulsa el desarrollo del país. ¿Cuál será la respuesta? Según lo que nosotros podamos analizar, la respuesta sería la letra D. A, B y C son correctas. Sí, esos tres conceptos que acabo de mencionar están referidos a lo que es la gestión pública como proceso, como conceptos y como elementos. Siguiente pregunta. ¿Qué competencias y habilidades requiere el gestor público? Y todos los gestores públicos tendrán esas características. A ver, en cuanto a liderazgo, la persona que esté a cargo de una oficina, área o proyecto en una entidad pública o privada deberá direccionar a su equipo hacia los objetivos y metas que se esperan. Estamos hablando de los funcionarios de alto rango, también. Acá entra gerente, supervisor, gerente general. Estrategia. Para poder desempeñar una buena labor como gestor público se deberá contar con una estrategia que ayude a llevar todos los procesos por el que se pasa. Comunicación. Para llevar a cabo una gestión que esté libre de problemas y fracasos deberá primar la comunicación fluida. El profesional que cuente esta habilidad podrá hacerse entender frente a su equipo. Ética. Administrar recursos estatales es una tarea titánica, porque abarca muchas cosas y una de ellas es la ética. Claro, pero para eso hay que auditar y hay que saber, obviamente, hay que tener una rendición de cuentas en qué se está invirtiendo o gastando el capital, o en este caso los recursos. ¿Por qué decimos esto? Aquel que funja de gestor público deberá ser lo más cuidadoso posible para no caer en una malversación, así es, de fondos, que pueda a la larga ponerlo en serios aprietos con la justicia y estaremos solamente tocando un tema de lo que es corrupción. Según lo que estamos mencionando, ¿qué competencias y habilidades requiere el gestor público? A, B, C, D. Las respuestas serían todas las anteriores, ¿correcto? Siguiente pregunta. En gestión pública, las tres claves para consolidar el orden público, ¿cuáles son? Manejo de procesos, gestión en la imagen de autoridad y relación directa de imparcialidad. Es decir, saber o tener conocimiento de los procesos o del sistema, de cómo se manejan o de cómo es el sistema de trabajo dentro de las áreas de la entidad pública, gestionar, obviamente, en la imagen de autoridad, es decir, trabajar mucho la imagen de funcionario como tal, la relación directa de imparcialidad, el manejo de conflictos, gestión de imagen corporativa y portal de transparencia, la gestión social, el planeamiento estratégico y relación de gobernabilidad. Bueno, la respuesta aquí, las tres claves para poder consolidar el orden público de la gestión pública es la letra A. Conocer
los procesos, es decir, cómo funcionan cada una de las diferentes gerencias o áreas dentro de la entidad pública, gestionar en la imagen de autoridad, hacer prevalecer su imagen como funcionario dentro de la institución que usted representa. Relación directa y imparcialidad, no existe ningún tipo de parcialidad frente a ningún tipo de situación o cuestión o trabajo que pueda generarse dentro de la misma institución. Es decir, usted tiene que trabajar de forma imparcial, porque acuérdense que representa a una institución pública cuando tiene el cargo de funcionario público. Estamos hablando en este caso de los alcaldes, gobernadores regionales, gerentes o presidentes o ministros, ¿correcto? Esos tres cosas, tres claves son necesarias para que haya un orden. Muy bien, continuemos con la última pregunta. En cuanto al gobierno digital, marquemos la alternativa correcta en cuanto al gobierno digital. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación de valor público. Sí, es correcto. En nuestro caso, en Perú, está contemplado en el artículo 6 del capítulo 1 del título 2 del decreto legislativo 1412 de la legislación correspondiente al gobierno digital. Así es. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital recoge las estrategias, metas y acciones que se desarrollan en materia digital. Sí, también. La plataforma, correcto, la plataforma nacional de datos abiertos es una de las tantas políticas digitales del gobierno central. Existen muchas políticas digitales o técnicas gubernamentales digitales. La Plataforma Nacional de Datos Abiertos sí es una de ellas. ¿Cuál sería la respuesta en función de lo mencionado? La respuesta sería la letra E. Todos los enunciados son verdaderos en cuanto a lo que se refiere al concepto, características y técnicas o tecnologías de gobierno digital. Si nos estamos refiriendo a un gobierno electrónico o gobierno digital, ¿no? Dicho todo lo mencionado anteriormente y recientemente, doy por concluida esta ponencia del curso de Gestión Pública y Gobierno Digital. Espero que haya sido de su agrado y de interés y que puedan capacitarse y puedan también asimismo rescatar los conceptos que más se puedan adecuar a sus funciones que vienen desarrollando muchos de los participantes que tomen el curso en entidades públicas y de no estar en ellas, que les permita reforzar sus conocimientos y habilidades para ser más competitivos en el campo académico y empresarial. Asimismo, doy pase eh, a la institución para que pueda, en ese caso, continuar con estas actividades académicas que van a permitirles a ustedes tener mayor conocimiento y refuerzo de temas actualmente que se están desarrollando y que son de suma importancia, ¿no? Dentro de nuestro accionar diario.
Bueno, dejo con ustedes al ingeniero Daniel. Licenciado, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Bueno, estamos acá haciendo una pequeña configuración. Gracias también a todos los participantes por participar, bueno, por estar presentes en el curso del día de hoy. Y con la licenciada Luzmila, vamos a seguir con